Bueno, primero dar la bienvenida a todos y a todos a este nuevo encuentro de los ciclos de 420 sin alarmas, es hora de paz. Bueno, este es un espacio de encuentro con la comunidad canábica que hemos pensado para compartir conceptos, herramientas y narrativas que colaboren a apagar las alarmas del prohibicionismo y que ayuden a promover la paz en nuestros territorios, poniendo en valor la cultura canábica desde una perspectiva de derechos culturales como parte de los derechos humanos fundamentales y utilizando como recurso de protección su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de los países de la región. En esta ocasión nos acompaña Kenzie y nos acompaña Claudio. Voy a pasar a presentar a Kenzie. Kenzie es un gran activista, bueno, Kenzie Riboulet Semouli, si es que lo digo mal, perdón, reside en Cataluña, es un investigador independiente e interdisciplinario franco-argelino y defensor de reformas sustentables de las políticas de droga. Es cofundador de Normal, Francia, y de think tank FAT, enfocado en la investigación y en la acción, encuentro entre mundo universitario y sociedad civil como catalizador de los cambios legales y sociales. Kenzie se ha particularmente involucrado en el estudio de vías alternativas en el campo de la reforma de políticas del cannabis y vinculado el derecho internacional con iniciativas locales y de base. El trabajo de Kenzie se ancla en los elementos de ética, derechos humanos, los componentes de comercio justo y los criterios de sostenibilidad para los contextos de uso, producción y comercialización reguladas legalmente de plantas, hongos, productos y sustancias psicoactivas y o fiscalizadas. En este encuentro nos hablará sobre las consecuencias de la prohibición y la biopiratería. Así que te dejo la palabra, Kenzie, y muchas gracias por asistir a este nuevo encuentro. Gracias, gracias por la invitación y voy a intentar compartir una pantalla. A ver, como decía, normalmente hago, los que ya me habéis visto en alguna presentación, ponencia, normalmente hago presentación súper detallada y hoy voy más un poco en freestyle em, porque no me ha dado tiempo simplemente, pero voy a intentar explicar lo que puedo a partir de este libro, ¿no? que está en mi presentación, el tema sostenibilidad, la agenda de la ONU para el desarrollo sostenible. Es, digamos, una forma, un marco muy útil para romper un sesgo que tiene el ser humano, un sesgo psicológico, que es el de querer poner todo en binario. Intentamos siempre poner, o sea, hablamos del cannabis y de su prohibición y de su legalización y de los problemas que tiene la gente vinculados al cannabis, lo hablamos en términos binarios. El cáñamo y la marihuana, la prohibición y la legalización, el tal, el cual. Esto es algo que, bueno, yo he analizado como un problema central en entender la complejidad de la planta, la complejidad de las relaciones que los seres humanos pueden tener con la planta por todos los usos que tiene, por el arraigo cultural muy diferente que tienen diferentes territorios. Y entonces, en este ámbito, la ONU dice en el 2015, vamos a hacer un plan de 15 años para hacer un mejor mundo, más o menos, ¿no? Y establecen 17 objetivos, 17 temas, pero no sé si os pasa a vosotros, pero yo me oigo un eco. En fin, esos 17 temas son súper relevantes para hablar de cannabis, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, energía no contaminante, trabajo decente, que sea el cannabis en sí o las políticas del cannabis, la regulación, la prohibición, la falta de regulación. Cada uno de estos objetivos permite tomar el cannabis, no dividirlo en dos, blanco y negro, sino que dividirlo en pequeños temas más que tienen más sentido en realidad y hablar de las condiciones laborales en el ámbito del cannabis, qué significa en el mercado ilícito, en el mercado lícito, que pueden significar diferentes formas de regular para lo que puede ser el impacto sobre los derechos laborales. Tomo ese ejemplo aleatoriamente, pero em, hemos visto en algunos países de África que han regulado el cannabis medicinal y para usos médicos y digamos, el cáñamo industrial, que se han recreado ahí algunas de las peores formas
de condiciones laborales casi cerca de, o sea, con riesgos, con ONGs que llamaban la atención a posibles riesgos de nuevas formas de esclavitud en las plantaciones de empresas canadienses, para no nombrarlas, en algunos países de África. Entonces se están reproduciendo lo peor del capitalismo a través de algunas formas de regular el cannabis, pero al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, las asociaciones de usuarios de cannabis aquí en Barcelona, donde estoy, los clubes canábicos, que son una forma de organización sin ánimo de lucro, donde hay una calidad laboral muchísimo más alta, y no está simplemente debido al hecho que es Barcelona, sino en comparación con las otras formas regulatorias. Los empleados, de ser estructuras más pequeñas, tienen mucho más poder decisivo. Es una asociación, entonces son socios también y pueden tomar decisiones en la asamblea, etcétera, etcétera. Bueno, son ejemplos, pero esto es una forma, este plan de la ONU es una forma también de eso, decir cómo podemos hacer un mundo mejor, pues tomando los temas uno por uno, los problemas del mundo, ¿no? Las desigualdades, la falta de sostenibilidad de las ciudades modernas, etcétera. Y ahí el cannabis vemos que tiene un papel en todos los sitios. Pero más allá de esto, yo trabajo mucho con la ONU, porque más allá de la Agenda 2030, que es un poco algo inspirativo, inspiracional, no sé cómo decir, pero que no obliga a nada, simplemente unas buenas palabras de alguna forma, pero está guay a veces tener buenas palabras. Detrás de esto hay tratados internacionales que ahí son más que buenas palabras, es derecho, son leyes que los países, los estados se acordan entre ellos y que luego se hacen respetar. Ahora estamos en un momento histórico donde el derecho internacional está cuestionado en su formato actual, pero hay que recordarse que el derecho internacional no es solo la ONU, no es solo los derechos humanos, incluso los tratados de estupefacientes. Derecho internacional, tenemos tratados escritos en piedras entre imperios hace 3000 años en Mesopotamia. Tratados de paz, tratados de limitación de fronteras, etcétera. Esto es derecho internacional, y el derecho internacional es algo extremadamente antiguo y extremadamente universal. En todos los continentes, desde casi la prehistoria, hay derecho internacional. Y también no en todos los continentes, pero en muchos, por lo menos Eurasia y África, desde la prehistoria hay cannabis, por lo menos África en algunas costas. Y desde mucho tiempo, desde centenares de años, en todos los continentes, incluso en Chile y en Argentina, desde ya muchísimas generaciones. Y entonces, para volver al derecho internacional, am, no sé por qué pasó a esto, pero obviamente todos sabemos o sea, ¿cómo decir? Esto es un poco difícil de traer, pero cuando hablamos de Tratado Internacional de Derecho Internacional y de Cannabis, pensamos la Convención Única de Estupefacientes, si la conocemos, del año 61, que es conocido como el Tratado de Prohibición de Estupefacientes, Tratado de Prohibición de Drogas. Mm, yo, habiendo trabajado en este ámbito, habiendo leído este tratado miles de veces, la palabra prohibición no aparece dentro, aparece solo una vez, em, y es para las sustancias que están en la lista 4, que es una lista especial de drogas, donde estaba el cannabis hasta el año 2020, ya no está. Entonces, este tratado que se llama de prohibición, cuando uno va a leerlo, se da cuenta que no es un tratado de prohibición, sino es un tratado de regulación del sector farmacéutico, que deja fuera todo lo que es el cáñamo, pero también deja fuera todo lo que es los usos no médicos, todo lo que no es el sector médico farmacéutico. Es un tratado marco de regulación del sector farmacéutico. Pero lo que ha pasado es que los gobiernos, los estados, les ha venido bien interpretar este tratado y decir, ay, sí, nos obliga a restringir tanto el acceso al cannabis, que al final de facto es una prohibición. Y es en base a este tratado de fiscalización de drogas, todo este sistema legal de derecho internacional se llama fiscalización de drogas, lo conocemos así, fiscalización
no es prohibición. Fiscalizar es monitorear algo, mirarlo, tenerlo un poco bajo control, pero no es prohibirlo, sino ya no se tiene bajo control por definición. Y, y esto, ¿por qué lo digo? Porque es súper importante el hecho de pensar que tenemos un tratado que no solo prohíbe el cannabis, sino que obligaría a los países a prohibir el cannabis, es algo totalmente falso. Es como una fake news, no de Donald Trump, sino de Richard Nixon, de un presidente estadounidense que en algún momento, muchísimo después del año 61 de la adopción de este tratado, decidió que iba bien para la política, la geopolítica estadounidense usar el tema de drogas y imponer la prohibición a los países que estaban bajo el dominio geopolítico de Estados Unidos, pero no está escrito en el tratado. Esto es súper importante porque al no estar inscrita la prohibición del cannabis en la Convención del 61 ni en ningún otro tratado, cuestiona la prohibición que aplican los países a nivel nacional, la vienen a cuestionar bajo el marco de otros tratados, como es el caso que hoy es relevante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es uno de los tratados, los pilares de los tratados de derechos humanos. Y hemos hecho hace poco una contribución al Comité de la ONU que gestiona ese tratado, que pedía contribuciones sobre las políticas de drogas y explicamos que, pues simplemente que esto, que la prohibición, tomando en cuenta que no está obligada, o sea, ningún tratado obliga a los países a prohibir, em, tienen que valorar cuando aplican una prohibición del cannabis en su país, por qué lo hacen, sobre qué criterios y si no están violando otros tratados. El caso es que lo hago corto, si vais a leer el manual de cannabis sostenible, son muchos tratados de derechos humanos, tratados, no es el caso. Lo que sí tenemos es Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, que garantiza un montón de derechos, entre los cuales están, obviamente, el derecho a la salud, pero hay muchísimos derechos culturales de otro ámbito que voy a discutir hoy, que tienen más que ver con el tema medioambiental. Y la biopilá quería decir que insistir, quizás estoy haciendo un hacking un poco del tema, un tema pesado, pero este tratado de prohibición, este derecho internacional del cannabis, esta es fake news, que está prohibido el cannabis en derecho internacional, es de verdad central de entender. Y el año que viene, 2025, celebramos 100 años de la presencia del cannabis en derecho internacional. En 1925, en Ginebra, se adopta la segunda convención del opio, que está para fiscalizar el opio, no para prohibirlo, porque el opio era y sigue siendo la morfina hoy más bien, pero un medicamento muy usado en medicina para enfermedades crónicas, para cuidados paliativos. Es indispensable prohibir el opio en medicina, sería absurdo. Era fiscalizarlo, monitorear, ver que el comercio entre países no fuera abusivo. ¿Por qué? Porque había habido antes las guerras del opio, donde los países europeos, mayoritariamente los ingleses, intentaron desestabilizar el gobierno de China importando un montón de opio en China a precio súper barato para crear un problema de consumo de opio abusivo en China que nunca había existido antes. Entonces se usó para hacer una forma de ya hace mucho tiempo ya un proto-neocolonialismo, porque no era invadir directamente, aunque sí que invadieron una parte, sino que era desestabilizar para tomar el control de algunos recursos económicos que iban más allá del opio. Entonces, el opio se usó como una medida de guerra, una medida de colonialismo, y se hizo un tratado del opio para impedir esto. Nunca fue el caso con el cannabis, nunca se usó el cannabis para desestabilizar a otro país o para hacer una guerra colonial.
pero en el año 1925 tenemos es muy, muy aleatorio como historia, pero es nuestra historia, la historia de la prohibición internacional. Vienen Egipto y Sudáfrica, que son dos países de África, y vienen en la Sociedad de Naciones, que era los ancestros de la ONU, y meten el cannabis en este tratado del opio, sin que los otros países eran como, what the fuck, un poco que no se lo esperaban y pasó así. 1925 entra el cannabis bajo fiscalización, no al mismo nivel que el opio, pero casi. ¿Por qué digo esto también? Porque como muchas veces hay una fake news detrás que yo creo que es importante despejar, o sea, una fake news, hay una misinterpretación de la historia. En 1925 no solo pasó esto con el Tratado del Opio, sino que también entró el cannabis en la farmacopea internacional. En 1925 pasa un Tratado de Farmacopea Internacional, que tenía un nombre muy largo, muy complicado en la época, y entra el cannabis dentro, el hashish, el cogollo y la tintura de cannabis. Entra como medicamento que todos los países tenían que armonizar y que dar ya un acceso, es decir, y esto se ha totalmente borrado, nadie menciona esto. El Tratado del Opio del 1925 se menciona, pero en el mismo año había algo muy positivo, el reconocimiento a nivel internacional del cannabis como una medicina importante, ¿no? Entonces, el año que viene, 2025, se va a celebrar, a conmemorar, no sé cómo decir, 100 años de, del momento en el que el cannabis pasó a ser un tema internacional, sí o sí. Y lo sigue siendo hoy mismo cuando un país quiere, cuando Uruguay quiso legalizar, pues le vinieron a tocar a la puerta a Argentina y Brasil diciendo, oye, ¿qué está pasando? Es un tema, y Estados Unidos también vino, y vinieron más, más países a tocar a la puerta pidiendo lo que estaba pasando. Es un tema internacional y lo será siempre y es importante también ser consciente de esto para poder, porque la liberación de la prohibición pasará en una solidaridad internacional o no pasará. Es así. El año que viene, 2025, si hago un llamamiento también a que si vais a organizar eventos, si vais a hacer cualquier tipo de actividad relacionada con el cannabis, enfocarlo en el tema historia, en el tema también historia de la prohibición, e intentar mirar cuál es la historia popular, la historia nuestra, no la que se dice en los foros, la que el gobierno va a explicar en su página web o yo qué sé, la historia verdadera. Em, la prohibición del cannabis viene de África, no de Estados Unidos inicialmente. O sea, la prohibición. El hecho de poner el cannabis en este mismo tratado del opio viene de África. Y luego son Estados Unidos, Richard Nixon en los años 70, que usan esta simple fiscalización medical y la pervierten para usarlo como herramienta política y crear esta guerra contra las drogas y contra el cannabis. Son, yo creo, cosas que hay que saber y por eso he hecho un pequeño hackeo de la ponencia en esta base. Y este miramiento a la historia del cannabis me trae también al tema de la biopiratería, que está o sea, en el tema del derecho internacional es un tema candente, no sé si se dice así, pero es un tema donde hay nuevos tratados internacionales que se crean para luchar contra lo que llamamos biopiratería y que se aplican al cannabis y que son tratados positivos para nosotros, que deberíamos considerar positivos. Y también conocer y reconocer porque mm, van a, van a ser clave en el diseño de las legalizaciones del cannabis que van a pasar y en esta solidaridad internacional también de la cual hablaba entre activistas, entre personas interesadas en el cannabis, también entre universitarios. La biopiratería hay gente que lo llama neocolonialismo científico, aunque a mí no me gusta tanto, pero la biopiratería, por ejemplo, si conocéis Strain Hunters, el banco de semillas de, de Holanda, que va en los países de un país de África, digamos, y va a colectar semillas
de landrace de cannabis de variedades autóctonas no solo colecta las landrace, sino que también colectan el conocimiento, el cómo cultivarla, dónde, cómo crece mejor, todo lo que puede hacer una buena cosecha y para qué se usa, y si esto es bueno en particular contra los reumatismos o yo qué sé. Todo esto, Strain Hunters va, o muchos, digo Strain Hunters, no quiero acusar, pero es un ejemplo que se da a menudo. Empresas, muchas veces en países occidentales, van a los países donde el cannabis sí que tiene un arraigo de centenares de años, una presencia cultural muy importante, incluso en comunidades indígenas, pueblos originarios, a veces para los cuales el cannabis es una planta que está en su comunidad desde miles de años. Se van a recoger estas semillas y luego en Europa o en Estados Unidos, en Canadá, a través de mecanismos de propiedad intelectual, se hacen o patentes o otras formas de propiedad intelectual, como pueden ser también la protección de variedades de breeders, que son una forma de robo porque no hay consentimiento de las personas donde se colectan estas semillas para el uso que se hace y no éticamente es cuestionable colectar, o sea, ¿cómo se dice? Eh, ir a tomar directamente semillas o variedades ancestrales y conocimientos que están asociados sin explicar lo que se va a hacer con esto, sin explicar que se van a hacer millones, que se van a hacer aplicar una patente, otros tipos de derechos de propiedad intelectual que son una forma de atribuirse la invención, porque la propiedad intelectual son criterios de invención, son para proteger los inventores inicialmente, pero los inventores cuando alguien inventa una nueva variedad de cannabis, cuando un breeder hace una nueva variedad de cannabis basándose en una Kush de Afganistán o en otra landrace de México, estas variedades landrace han podido llegar al breeder porque fueron de alguna forma colectivamente inventadas por los campesinos que las han mantenido en un ecosistema durante mucho tiempo para que puedan llegar hoy a los breeders que lo hacen crossbreeding. Entonces, un breeder cuando va a proteger su semilla, su nueva variedad, tendría que compartir, que volver a éticamente, por lo menos, explicar lo que va a hacer las personas a quien ha colectado la semilla inicialmente y idealmente decir, mira, ya que me hago millones con esto o mucho dinero, puedo compartir una parte. Esto es, digamos, el razonamiento ético, tomando en cuenta que muchas veces las comunidades de donde vienen estas landrace son algunas de las más afectadas por la prohibición. También muchas veces los pueblos originarios han sido, obviamente, extremadamente afectados a través de la historia por la colonización de su territorio y las consecuencias que se derivan, que son innumerables y esas comunidades están en una posición de debilidad porque no tienen en sus manos necesariamente las herramientas para negociar este tipo de cosas y al mismo tiempo suelen tener una ética de compartir semillas entre campesinos gratuitamente, de un intercambio permanente de semillas que participe a la mejora de la biodiversidad, entre otros. Entonces, éticamente es cuestionable. Hoy en día hay un tratado internacional que se llama el Protocolo de Nagoya, que lo hace no solo éticamente cuestionable, sino ilegal. Hoy en día, si se va a hacer esto en un país sin tener el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad indígena donde se colecta, o la comunidad campesina, no tiene que ser indígena necesariamente, de dónde proviene la land race, es ilegal y no se puede luego aplicar propiedad intelectual en esta base. Ahora bien, ese tratado no se aplica, desgraciadamente. Hay algunos tratados que le vamos a interpretar de forma excesiva y a over aplicarlos, a aplicarlos demasiado más allá de lo que dicen, como es la Convención de 1901 sobre estupefacientes. Se la aplica para prohibir cuando ni siquiera menciona esto
pero otros tratados se ignoran y no se hacen aplicar, como es el caso del Protocolo de Nagoya. Pero hay activistas más allá del cannabis que trabajan a que se aplique, ya se aplica en algunos casos, y cuando llegue a aplicarse el cannabis será, será importante, será un paso importante. Hay mm, una, una, ¿cómo decir? Hay una realización ética que hay que hacer cuando un breeder cuando un breeder de Holanda o de Inglaterra, de Francia, va en Nepal, que en su país es ilegal, en Francia es ilegal, va en Nepal, toma semillas de Nepal, vuelve a su país, hace breeding entre él, entre sus colegas, lo intercambian y tal. Esto para mí no hay problema, es genial. Pero cuando empieza a legalizarse en Francia y en Nepal no, y que empiezas a hacer una empresa, a aplicar derechos de propiedad intelectual para tu empresa y no vuelves a Nepal para decir, oye, para mí ya la situación ha cambiado y ya no fue lo que inicialmente fue un intercambio de semillas de tú a tú, de igual a igual, de campesino canábico de un país occidental a un país no occidental, pero los dos pequeños campesinos, los dos víctimas de la prohibición, que para mí es un intercambio súper, súper guay, súper fructífero y me encanta que haya habido este intercambio de semillas y de conocimientos durante la prohibición, pero ahora que estamos transicionando fuera de la prohibición, yo creo que hay que realizar esto y de alguna forma, porque se va a legalizar en los países occidentales antes, devolver a través de estos mecanismos que ahora además son una obligación legal, devolver una parte de la riqueza que se va a generar en los países donde se legaliza, pero no solo la riqueza, porque el protocolo de Nagoya es un tratado muy guay, porque tiene un anexo especialmente que dice, oye, no es todo dinero. Tiene un anexo que ahí tendría que haberos explicado esto antes. Tiene un anexo que explica todo lo que se puede hacer para compartir beneficios no monetarios, porque muchas veces si envías millones de euros en una comunidad del Congo, de donde viene una land race de cannabis, la corrupción, las capas, o sea que igual no es esto o sea, hay que ver con la comunidad en realidad, preguntarles, de ahí está el consentimiento libre, previo, e informado, explicarles todo lo que va a hacer, todo lo que va a generar, y muchas veces en los pocos casos donde el Nagoya se ha aplicado, hay demandas que son, ok, dinero sí, pero también queremos infraestructura, que no queremos directamente el dinero, sino que la infraestructura como tal. También queremos ir a Alemania, donde está la empresa, a visitar donde se va a cultivar el cannabis, un viaje a Europa, ¿no? Para la gente de la comunidad, cosas así, que es lo que la gente quiere. Eso me parece a mí fenomenal, que como comunidad del cannabis que estamos transicionando hasta la legalización o que lo que deseamos, también planteemos cosas así para nuestras hermanas y nuestros hermanos que han sido más afectados por la historia y la prohibición, entre otras. Y nada, hace poco estaba en, en Ginebra y hay un tratado más allá del tratado de Nagoya. Ahora hay este que tiene un nombre en inglés súper complicado, el GRATC, pero es para impedir que se hagan patentes directamente, es más específico sobre los patentes, pero impedir que se hagan patentes basados en landrace si no hay todo este proceso anterior de haber tenido acceso a la semilla de forma ética y legal, según el protocolo de Nagoya. Em, Esto es obviamente un aspecto muy importante de la cultura del cannabis, de los derechos culturales y de lo que es el patrimonio canábico a nivel mundial. Esta parte está em, endangered, no sé cómo se dice en castellano ya, pero está en riesgo de extinción, no solo el cannabis, sino las comunidades que lo han mantenido, toda esta diversidad biológica, histórica y cultural en las zonas de más antigua historia canábica. Pero bueno, necesariamente am, hay más cultura del cannabis, hay cultura urbana contemporánea que también es
muy valiosa y que también está protegida en el marco de los tratados internacionales de derechos económicos, sociales y culturales. Y quería enseñaros, lo he hecho un poco al revés, como os he dicho al inicio, no lo tenía muy bien preparado, pero una serie de ejemplos am, de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales que hay que tomar en cuenta. Derecho a la salud, el derecho a la medicina tradicional, y ahí están derecho a las semillas y a los recursos genéticos. Lo que hablaba también son el hecho de respetar este protocolo de Nagoya, es respetar los derechos humanos de las personas, de las comunidades donde vienen estas landrays. Em, y bueno, quizás no sé si he pasado el tiempo o si puedo parar aquí o si hay preguntas para entrar más en detalle en algunos aspectos. He intentado pasar rápido porque son muchos temas y no. Súper bien, Kenzie. Si que quieres desarrollarte un poco más, claramente que hay un poquito más de tiempo. Y le dejamos dicho a las personas que están conectadas, si es que quieren dejar algún comentario, los dejen en la casilla de comentarios para que al final, después de la presentación de Claudio, podamos generar un conversatorio y indagar un poco más en lo que presenta Kenzie y lo que presentará Claudio. Sí, yo puedo decir más siempre. No sé, lo que veo ahora, lo que puedo decir es que estas herramientas, el derecho internacional, el derecho en realidad es súper importante usarlo, ah, porque nos está a nuestro favor. Como digo, eh, no existe ningún tratado de derechos humanos que dice los seres humanos tienen el derecho a usar cannabis, pero como decía antes, tampoco no existe ningún tratado que diga hay que prohibir el cannabis sí o sí, ni siquiera hay que prohibirlo. Y entonces, en ese ámbito, el consumo del cannabis no está definido, no está regulado directamente en los tratados internacionales. Lo que sí está regulado es el derecho a la vida privada, el derecho a la no discriminación, derechos de libre creencia, etcétera, que detrás de estos derechos sí se enmarca el uso del cannabis. Yo en mi vida privada, si cultivo y consumo, pues está totalmente ahí válido poder activar este derecho en el caso del cannabis. Y no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional de Sudáfrica, lo dijo también la Corte Suprema del país Georgia en Asia, entre Asia y Europa. El derecho a la vida privada, para tomar ese ejemplo, em, en Sudáfrica son activistas canábicos, el Daja Couple, una pareja de activistas que decidieron atacar al Estado y, y un abogado Rastafari también atacó al Estado en otro lado, unieron las causas y al final ganaron. Son al final tres activistas canábicos, un rasta y dos gente friki, super artistas, que no son abogados como tal, se unieron con abogados después, etcétera, pero son ellos que primero tomaron el derecho y dijeron, oye, pero nuestra constitución tiene este derecho a la vida privada, ¿por qué vino la policía a mi casa? Esto no es un conflicto ahí, y a partir de ahí, ellos interesándose al derecho y a sus derechos, llegaron a convencer no solo a abogados de apoyarlos, sino a la Corte Constitucional de Sudáfrica. Y ahora Sudáfrica está legalizando porque la Corte Constitucional les obligó, dijo, oye, lo siento, gobierno, habéis intentado la prohibición, pero en realidad viola el derecho a la vida privada, entonces estáis obligado a legalizar para respetar ese derecho. Eso es una conclusión, además a la cual llegó repetidamente la Corte Constitucional de Sudáfrica, y el derecho a la vida privada no solo está en la Constitución de Sudáfrica, está en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 11. Está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17.
Aquí esta tabla era solo un ejemplo, era un ejemplo solo sobre el uso médico para un informe que hice, entonces no hay todos los ejemplos, hay más, obviamente, pero es interesante, de verdad, intentar estirar el hilo. Y derecho a la participación en la elaboración de políticas públicas para mí es algo crucial, crucial. Entonces, ¿qué decir? Que os invito a hacer como la gente hizo en Sudáfrica, no hesitar a moveros el culo, a intentar mover las cosas, porque no, o sea, es hasta que haya gente, hasta que haya 3 activistas en Sudáfrica que se movieron el culo y fueron a la Corte Suprema. No había pasado, el derecho ya estaba ahí, pero estaba durmiendo. Hay que despertar los derechos y para despertarlos hay que hacer ruido. Son 3 personas, dos amigos activistas, uno de Estados Unidos, uno de Francia y yo, durante años y años, yendo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, diciendo, oye, ¿cómo puede ser que nunca habéis hecho una evaluación científica del cannabis internacional, que es vuestro mandato? Estáis aquí para hacer esto. Y de hacerla, el resultado sería que el cannabis no es tan peligroso como se suele decir y la consecuencia sería una rebaja en el nivel de fiscalización de este tratado, de la Convención del 61 sobre estupefacientes. La OMS se negaba a hacerlo porque no es que se negaba a hacerlo, es que no, mientras nadie le obligaba o le venía a ver y a empujar un poco la puerta y a quitar el polvo de las carpetas, no lo iban a hacer porque no tenían incentivo. El incentivo no fue eh, un- a- algo gigante, no fue ningún país, de hecho. Fueron 3 activistas, yo os lo puedo decir porque soy uno de los 3 y que estaba ahí y que no he visto ningún país. O sea, sí nos apoyaron algunos países al final, pero después, primero íbamos nosotros. Yo la primera vez que fui a la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, me detuvo la policía diplomática. Em, los 3 nos detuvieron, bueno, 2 de los 3, uno tenía el pase de periodista, no se acercaron y yo y Farid, mi colega francés, teníamos el pase de ONG y la policía diplomática decía, sí, sí, pase de ONG, pero sois canábicos, esto fuera. Nosotros dijimos, oye, nos impedís de ir a la OMS, donde es nuestro derecho, estábamos registrados para atender al encuentro. Fuimos a la justicia en Suiza, pusimos una demanda y al final ganamos contra la OMS y les obligamos a dejarnos ir. Y una vez estuvimos dentro, pues simplemente poniendo las pilas de evidencia científica de las primeras cosas que salen en PubMed y moviendo un poco las cosas, hablando, también desestigmatizando el cannabis, las personas usuarias de cannabis a través de un contacto humano de tú a tú. em, pues logramos hacer que la OMS inició este proceso, reconoció que el CBD no era estupefaciente, que esto fue una gran cosa porque Europa estaba a punto de fiscalizar el CBD en toda Europa como un estupefaciente, y al final no pasó, gracias a la OMS, y sacaron el cannabis de la lista 4 del Convenio Único de Estupefacientes del 61, que esta lista 4 es donde está el fentanilo, la heroína, es donde normalmente van las sustancias más peligrosas, que siempre es discutible el peligro de las sustancias porque depende de más factores que solo la sustancia, pero es otro tema. Em, y, y el cannabis estaba en esta lista, al lado del fentanilo, lo que era absurdo, y era debido a la falta de la revisión científica internacional por la OMS para demostrar que no era tan peligroso. Esta lista 4 es el único sitio donde se menciona la prohibición en todo el derecho internacional integral. La única mención de la palabra prohibición es en las listas las sustancias de esta lista 4. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el fentanilo, y dice, la convención, el tratado dice, si, si tu país considera que ya no puede más, es como una situación súper extrema, súper peligrosa para el país, puede aplicar la prohibición si es una situación súper extrema. Es lo único que dice, es la única mención de prohibición en este tratado, es solo para las sustancias de la lista 4. Si la situación es extrema, se puede hacer prohibición.
no obliga a hacer prohibición, solo lo pone ahí como un caso extremo, lo que no me parece tan mal. Imagínate el fentanilo, quieres poder tener el derecho de prohibirlo si hay de repente, ¿sabes? Imagínate si fuera legal y de repente hay una crisis de fentanilo, puedes pensar que puede ser una opción. El caso es que el tratado no obliga a prohibir y ciertamente ahora que el cannabis no está en la lista 4, ni siquiera el tratado ni siquiera prevé la prohibición de prohibirlo en casos extremos. Entonces es importante volver al derecho, en mi caso es el derecho internacional, pero es el que todas las leyes en cada país derivan de este derecho internacional. Y si una ley deriva solo de una interpretación dudosa y una interpretación fake y empujada por Estados Unidos de un tratado que dice hay que prohibir o que se interpreta como diciendo hay que prohibir, y la ley del país no deriva por otro lado de otros tratados que garantizan el respeto a la vida privada, la ley tiene un problema y se tiene que corregir para poder respetar a los dos, respetar al tratado que no pide prohibir y respetar al tratado que obliga a garantizar una serie de derechos. Eso, invitaros a no dudar en hacer, en intentar cambiar las cosas, porque en realidad se pueden cambiar con pequeños brazos, con gente voluntaria y con eso, con activismo. Mm, Genial, muchas gracias, Kenzie. Es un gusto poder tenerte aquí con nosotros porque lleva el espíritu del motor de este ciclo, que es inspirar a las personas a través de las herramientas dentro del sistema. Esto de hacer activismo dentro de Babilón, por así decirlo, dentro de los protocolos y dentro de la burocracia, algo súper importante y algo que nosotros como colectivo, como compañeros de organización con Lila, con Manuel y con Claudio, lo vemos como algo muy importante y por eso también te doy las gracias. Y por otra parte también llevar y pegar un pequeño un resumen del tema que hablas de la biopiratería, que es de aquí de cara al futuro, que esto nos ayuda y también nos pone los pies en la tierra, y en el fondo el patrimonio cultural inmaterial canábico a partir del conocimiento del uso y del cultivo del cannabis desembarca en lo que es la semilla y lo que es la planta. Entonces ahí ya nos entrega otra herramienta más para poder expandir nuestro conocimiento. Aprovecho el momento para contar que la convocatoria es impulsada por la Cátedra Libre de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad de La Plata, en Argentina, por el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis en España, Canatico Educación y Cultura en Costa Rica y la Fundación Todo lo que Cultiva se eleva en Chile. También damos las gracias a la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Católica Temuco, al Centro de Estudios del Cannabis de Perú y al Festival Internacional de Cine Canábico en Argentina, bueno, se hace en Argentina, Uruguay, Chile y a Vía Verde. Bueno, también ahora aprovecho y paso a presentar a mi otro compañero, nuestro compañero Claudio. Un momento y bueno, Lila tiene ahí la presentación y voy presentando a Claudio. Claudio Pardo Villarroel proviene de Chile, es geógrafo y pertenece a la Facultad de Recursos de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Temuco. Es un apasionado por el cannabis, también es un gran activista. Él contribuyó a proponer una nueva perspectiva ambiental sobre la planta. Actualmente presta de colaboración con el Centro de Estudios del Cannabis en Perú y es parte del proyecto financiado por el Corfo, por la Corporación de Fomento del Gobierno de Chile, dispensario.cl. También se encuentra en el desarrollo de un proyecto de investigación que busca mapear los clubes sociales canábicos del Cono Sur. Y bueno, el tema que presentará ahora es el desarrollo, bueno, el análisis de la sustentabilidad ambiental del cultivo del cannabis en interior. El caso de la Araucanía, Chile. Así que nada, de nuevo les dejo invitados e invitadas a dejar sus preguntas en la casilla de comentarios para que al final podamos debatir y conversar un poco más al respecto y también conocer a todas las personas que nos ven y nos acompañan. Así que eso. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Rick, y muchas gracias también a todas las personas y a las organizaciones que están detrás de esta organización, por decirlo así. También gracias a ti, Rick, gracias a Lila, gracias a Manuel
y especialmente también al Centro de Estudio del Cannabis que está detrás ahí apoyando de alguna u otra manera. Bueno, yo les vengo a compartir en realidad esto empezó como un trabajo de tesis para postular al grado de geógrafo aquí en la universidad, en Temuco, y luego, bueno, me fueron, como se dice aquí en Chile, aleonando, y me dijeron, oye, este es un trabajo que puede salir un artículo. Entonces fuimos trabajando en esto para dejarlo como formato artículo y ya estamos al 90% del desarrollo del artículo y más aún hay desde Perú y hay algunas organizaciones que quieren implementar esta metodología que les vengo a mostrar aquí. En realidad, aquí me voy a saltar parte como de la metodología para no latear a las personas que en realidad no, como que no son tan apegados a la ciencia, entonces como que esa parte no voy a profundizar mucho porque en realidad es más latero, quien sí comprende yo creo bien ahí esa parte. Pero eso, así que esto es como una primicia porque en realidad esto yo le estoy mostrando lo que va a ser el artículo ya propiamente tal. Así que, bueno, el tema se titula de momento Sustentabilidad ambiental en la cadena productiva del cannabis de interior. El caso de la Araucanía, Chile. Lila, por favor, si puedes. Después, Kenzie, si quieres, lo podemos ir discutiendo por WhatsApp o quizás por ahí, después de esta misma presentación o a través de las preguntas, podemos ir discutiendo cómo se fue a ir desarrollando la metodología. Bueno, comenzando, les comento que el cultivo de cannabis de interior es una práctica global de la cultura canábica que consiste principalmente en acondicionar un espacio con, eh, con iluminación, ventilación y humedad, temperatura artificial, ya todo esto como le dije, para crear un microambiente controlado mediante el uso de algunos equipamientos tecnológicos como los balastros de iluminación, algunos ventiladores por ahí, extractores también de aire. Estos implementos regulan algunos factores críticos, como bien dije, la temperatura, la humedad, la ventilación, y también estos mismos también aseguran una producción estable y continua a lo largo del año, lo que lo hace independiente de las condiciones climáticas externas. Esto es especialmente importante para algunos países que han legalizado el cannabis y que sus condiciones climáticas varían significativamente. Tal es el caso de, por ejemplo, Uruguay, Alemania últimamente, muchos estados de Estados Unidos, incluyendo Alaska, que se conoce por ser un país de bajo nieve, eh, y Oregon, y etcétera, varios estados que están, Canadá también es otro país, que también las condiciones climáticas no son, digamos, de repente tan propicias para el cultivo, digamos, en exterior. Entonces, este método surgió en América del Norte y en Europa luego eh, de la promulgación, digamos, de lo que comentaba adelante Kenzie, de lo que perdón, en este momento no tengo la palabra en la boca, pero luego de la promulgación de, de la promulgación del tratado de 1968, en donde el cannabis se agregó a la lista número 1 de las drogas más peligrosas del mundo. Entonces, como que hubo una prohibición y una criminalización global del cannabis. Entonces, en América del Norte y en Estados Unidos surgió este nuevo método como una forma, digamos, de luchar, digamos, o de hacer valer, digamos, sus derechos propiamente tal. Eh, este sistema discreto ayuda a evitar el estigma social, especialmente de los vecinos, y también, especialmente también ayuda a mantener a los policías y también a los delincuentes. Digamos, entre los delincuentes y los policías igual pueden haber mucha diferencia. Digamos,
cuando hay un proceso judicial, aunque pasen 5 años y se pague después la condena, eso se acaba ahí. Después de que se acaba la condena, en algunos casos, ya después uno puede tal vez no rehacer su vida al 100%, pero quizás retomarla en gran manera. No así tal vez cuando le vienen a robar, o por ejemplo, como le decimos aquí en Chile, la mexicana, cuando le vienen a robar. La inseguridad, yo creo que quedaría para toda la vida, porque en realidad uno nunca sabe cuándo pueda volver a robar después de un robo, después de que entran violentamente a las casas y le quitan toda la droga y amenazan de repente muchas veces a la familia. Uno nunca sabe cuándo eso pueda volver a pasar. Entonces, ahí es delicado. Entonces, este tipo de cultivo ofrece esa seguridad, esa discreción. Eh, ¿Puedes pasar, por favor, Lila, a la siguiente? Eso. Bueno, a pesar de las numerosas cualidades que mencioné recién, el cultivo de cannabis interior enfrenta algunos desafíos significativos en su cadena productiva. Estos están asociados a la sostenibilidad ambiental. Miren, según algunos autores como Cara, Mills, Summer, Gutenberg, mencionan que el cultivo de cannabis de interior está asociado a distintos impactos ambientales. Por ejemplo, al uso del agua. Esto especialmente, por ejemplo, para la aplicación de fertilizantes, la humedad del ambiente, ¿cierto? También a la generación de residuos. Por ejemplo, hay algunos autores que mencionan que algunos autocultivadores desperdician hasta el 90% de la planta cuando cultivan cannabis, porque solamente le sacan la inflorescencia, por los cogollos. Desperdician todo el resto de la planta, también desperdician el sustrato, y en algunas ocasiones cuando la maceta también es reutilizable, también se va desperdiciando, o también en los envases de los fertilizantes, o también la misma ampolleta, dependiendo del tipo de iluminación que use el cultivador. Porque igual recordemos que algunas ampolletas se tienen que ir cambiando cada 2 o 3, cada 2 o 3 cultivos. También estos autores mencionan que el cultivo de cannabis está asociado a la contaminación del aire, como de acuerdo a los compuestos orgánicos volátiles, especialmente asociado a a la contaminación del aire de acuerdo al olor. Ya recordemos que hay muchas personas o muchos cultivadores que lo han pillado porque algunos vecinos no toleran el olor a cannabis. De hecho, igual hay personas que yo he estado con personas que me han dicho, no, me mareo con el olor a cannabis. Entonces, eh, eh, quizás para nosotros puede ser tolerante, incluso puede ser agradable. Para otras personas también hay que considerar que también puede no ser lo mismo. Entonces, esto se puede considerar como la contaminación también del aire. Y también está asociado a una elevada huella de carbono. Mills y Summers, estos investigadores estimaron que se requiere aproximadamente, y esto es muy importante, que se requieren 2000 watts por hora de potencia eléctrica para producir tan solo 1 kilo de cannabis en un área de 1 metro cuadrado, lo que genera una huella que oscila entre 2,2 toneladas y 5,2, perdón, entre 2,2 y 5,2 toneladas por cada ciclo productivo. Esto equivale a las emisiones generadas por 3 millones de automóviles promedio en Estados Unidos. Si ustedes ven en el recuadro del lado derecho, ahí ese es de Fuente de Mills. Él muestra que el cultivo de cannabis de interior aquí está asociado a 4,6 toneladas de CO2, siendo el área de la iluminación uno de los que más genera contaminación. Avancemos, Lila, por favor. Perdón, antes de avanzar también, quería comentar que hay otros autores como Lehman y Johnston que señalaron que en el condado de Humboldt, en California, luego de la legalización medicinal del cannabis en el año 1996, el consumo energético residencial per cápita aumentó el 50%, ya destacando el impacto significativo, digamos, del cultivo interior de cannabis en el contexto de crisis climática. Eh, Sigamos, por favor,
Lila. Bueno, como les mencioné antes, esto en el caso de Chile, esta situación, digamos, es prioritaria, dado que el cultivo de cannabis de interior está experimentando un aumento, especialmente en el cultivo de cannabis de interior. Y esto no lo digo yo tan solo yo, sino que lo dice, por ejemplo, algunos autores de renombre internacional como Wartenberg. Esto en el 2021. No lo tengo citado aquí, pero si alguien quiere, al final le puedo entregar mayor información sobre este autor y también sobre el artículo en donde menciona a Chile como uno de los lugares en donde se está experimentando este aumento en el cultivo interior. Y bueno, también reafirmar que la Organización de las Naciones Unidas contra el Delito y el Crimen Organizado en el año 2019, según su informe, declaró que Chile es el que más consume cannabis en América Latina y el tercero a nivel mundial, solamente detrás de Estados Unidos y Israel, los cuales despenalizaron el cannabis de uso medicinal en los años 90, o sea, hace 20 años, 30 años atrás fácilmente, y ya tienen una cultura pero completamente desarrollada. Y bueno, el caso de Chile, pero también, o sea, a la misma vez también el caso de la Araucanía, en la región donde yo vivo. ¿Por qué esto también es importante acá? Porque, bueno, según el Observatorio del Narcotráfico, en el año 2020, perdón, en un estudio que se hizo de 5 años, del 2015 al 2020, se determinó que la región de la Araucanía, en la que yo vivo y en la que estamos haciendo este estudio, fue la región en donde más se incautaron cultivos de cannabis, plantas de cultivos de cannabis de interior. Y esto se ve reflejado, digamos, en las noticias, que estas noticias son locales, en donde vemos que la mayoría o gran parte, digamos, de los decomisos están relacionados, digamos, con el cultivo interior. Y esto claramente es un reflejo, digamos, del auge que está sosteniendo, digamos, Chile y también la región de la Araucanía. Avancemos, Lila, por favor. Bueno, ahora para llegar al objetivo de esta investigación, eso como introducción, bueno, el objetivo de esta investigación es analizar la sustentabilidad ambiental de la cadena productiva del cultivo de cannabis de interior en la región de la Araucanía, entendiendo entendiendo el concepto de sustentabilidad como lo propone el informe Brundtland, ¿ya? Este dice que la sustentabilidad ambiental es la capacidad de mantener el equilibrio de los recursos naturales y el medio ambiente a lo largo del tiempo, de manera que las necesidades actuales se puedan satisfacer sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, utilizando ese concepto como base. Eh, bueno, para alcanzar este objetivo se tomó en cuenta, en realidad, para investigar la cadena productiva, se tomó en cuenta que el cultivador no es el primer eslabón de la cadena. En realidad, no todo inicia en el cultivador, sino que todo inicia en las tiendas grow shop, porque son aquí en donde se toman las primeras decisiones. Por ejemplo, qué tipo de iluminación voy a utilizar, qué tipo de semilla voy a usar, semilla automática, feminizada, regular, lo que puede ser determinante y trascendente al final del cultivo en términos, digamos, de costos y producción. Eh, bueno, las tiendas Grow Shop, como lo determina Álvarez, son tiendas que son tiendas especializadas que abastecen a los cultivadores, especialmente de cannabis, no únicamente, pero especialmente de cannabis. Y para que se hagan una idea de la parte que yo quiero analizar, yo no voy a analizar todo el cultivo desde analizar la cadena productiva, yo no lo voy a analizar desde la cuna a la tumba, como se dice, el análisis de la cadena productiva o de puerta a puerta. En realidad yo voy a analizar desde cuando se germina la semilla hasta cuando se cosecha. En ese espectro digamos, o en ese ciclo de vida de la planta o del cultivo o del proyecto,
o como dicen en otras partes, de la tanda, de esta tanda, de por cada tanda, ahí va a estar localizado mi objetivo, en este espectro, digamos. Lisla, ¿puedes avanzar, por favor? Bueno, ya en realidad, para todo esto, yo, como les dije antes, voy a resumir algo leve. Yo busqué a través lo primero que tuve que hacer fue buscar a las tiendas Grow Shop y poder aplicarle un cuestionario para saber qué, o sea, bueno, en realidad, perdón, me salté una parte. En realidad yo tomé como variables el tipo de iluminación, saber qué tipo de iluminación vendían las tiendas Grow Shop. También tomé en cuenta el tipo de semillas que vendían para analizar la sustentabilidad y también tomé en cuenta eh, tomé en cuenta los sistemas de riego, ya para conocer, para saber de una manera indirecta, porque de una manera directa, o sea, si yo le iba a preguntar directamente a los cultivadores, eso es un trabajo muy difícil. Saber cómo ellos están cultivando para saber si son eficientes o si su cultivo es sustentable es muy difícil. Entonces yo dije, de una manera indirecta puedo saber, al conocer cuál es la oferta de estas tiendas Grow Shop, voy a poder saber eh, de qué manera están cultivando los autocultivadores, porque los autocultivadores se abastecen de estas mismas tiendas. Entonces dije, voy a analizar estas tres variables, la iluminación, la semilla y los sistemas de riego. Entonces, le apliqué un cuestionario que conoció la localización, el nombre de la tienda, la dirección web y el número telefónico, y se aplicó un cuestionario, como le dije. Se buscó obtener una muestra diversa que reflejara la situación actual de la sustentabilidad del cannabis de interior. O sea, que yo quería conocer cuáles eran los grow shops que estaban actualmente disponibles, porque yo busqué con palabras claves en redes sociales, en Google, también por actores claves. Estuve buscando todos los grow shops que pude encontrar aquí en la región. Entonces no fue un trabajo fácil. Entonces me pillé con un sinfín de tiendas grow shop. Entonces tenía que llegar a las que estaban, por ejemplo, que estaban funcionando en el año en que se aplicó este estudio, que fue en el año 2022. Bueno, como les dije, para conocer la sustentabilidad del cultivo, analicé los sistemas de iluminación y para la variable digamos, para categorizar estas variables, usé la escala Likert, ya que es una escala que se usa en investigación científica para ir categorizando variables que no son numéricas, ¿ya? Y hay, bueno, en realidad, en otro momento no voy a profundizar muy bien no voy a profundizar tanto en la escala Likert, sino que voy a profundizar más en el trabajo. Entonces, esta escala Likert permitía, por ejemplo, entregar tres categorías de eficiencia, que es alta para equipos de iluminación, en donde el productor mencionaba que cada watt de energía estaba asociado a cierta cantidad de gramos de producción. Por ejemplo, los luces LED COP, como por ejemplo en Chile, las Black COP, el productor dice que un watt de potencia que consuma el equipo de iluminación está asociado a entre 1,5 gramos de cannabis hasta incluso 2. Todo esto dependiendo igual de otras variables como la humedad, por ejemplo, la temperatura, eh, el espacio del cultivo, ¿cierto? En realidad, pero en cuanto a la iluminación, lo que proponía el fabricante que está asociado. Entonces esto se fue categorizando, por ejemplo, en el tipo de eficiencia alta. También la iluminación LED y los de inducción magnética, que aquí en Chile tal vez no son muy conocidos, pero yo sé que en Europa, especialmente también en España, son muy conocidos los de inducción magnética y también son muy conocidos también por ser muy eficientes, ¿ya? No así también, por ejemplo, lo que hoy día conocemos como los LED chinos, por ejemplo, o también aquí en Chile, los LED no es por, o sea, bueno, el que sabe de LED va a entender que en realidad las marcas Tesla no son tan buenas como un Blackboard, o tal vez como un panel Samsung, no sé.
en realidad, solamente por mencionar. Entonces, hay dentro de los LED, no tan, el hecho de que sea LED no lo hace ser, no lo convierte automáticamente en eficiente. Dentro de los LED también hay un espectro de algunos que son más o menos eficientes. Y bueno, a los LED de categoría, digamos, de baja calidad, se le asignó una categoría media, que estos más o menos producen 1 gramo por cada 1 watts de energía. Y los de categoría baja, que eran aquellos que producían menos de 1 gramo por cada 1 watt de energía, fueron aquellos balastros que usan ampolletas de sodio, ¿no? O las que usan también ampolletas de aluro metálico, que son estas ampolletas de alta intensidad HID, que son de iluminación de alta intensidad, que son las mismas que, por ejemplo, en Chile se usan para iluminar las calles. Es una energía, o sea, perdón, una tecnología que es súper antigua. También están dentro de lo que yo pude recoger, de lo que vendían aquí en las tiendas Groucho, están aquellos luces fluorescentes, pero que también no son tan eficientes, digamos, en términos, digamos, de producir más cannabis. Eh, Para, digamos, evaluar, como les dije antes, la eficiencia de la variable de iluminación, se consideró el rendimiento teórico de las flores secas en función del watts de potencia eléctrica. Esto propuesto por Cervantes en su libro de la guía del cultivo de cannabis medicinal del 2007. Esto incluso en la página 157 creo que está. En cuanto a las semillas, bueno, analicé, también apliqué el análisis del ciclo de vida y no sé, dentro, como le mencioné antes, el análisis del ciclo de vida puede ir desde cuando un producto se genera hasta cuando ya se desecha el envase o algo así, o se termina de consumir y se desecha el envase. Hay diferentes tipos de análisis de vida, análisis del ciclo de vida, incluso hay algunos que están dentro de esto, como por ejemplo el análisis del ciclo de vida de puerta a puerta. En cuanto a las semillas, se aplicó un análisis del ciclo de vida de puerta a puerta, pero solamente para la etapa de floración. Bueno, se compararon las 3 semillas en la etapa de floración y se determinó que dentro de las 4 tipos de semillas que se reconocieron dentro de las tiendas Groucho, que eran las ruderalis, las automáticas, las regulares y las feminizadas, se encontró que las feminizadas y las regulares en el periodo de floración solamente necesitan 12 horas de iluminación. No así las semillas automáticas y ruderalis, que en promedio usan 21 horas de iluminación, pero pueden alcanzar fácilmente las 24 horas de iluminación al día y por varias semanas. Porque algunos cultivadores saben que mientras más horas de luz le entreguen a este tipo de semillas, mayor va a ser la producción. Entonces, sabemos que la semilla automática, a pesar de lo... Perdón, Lila, no te pedí que avanzaras. Sí, perdón, le estaba mostrando ese, el de la semilla. Eh, el, el de la semilla, perdón, me confundí un poquitito. Como les dije, cuando se analizaban el fotoperiodo, digamos, de los tipos de semillas en el periodo de floración, se consideró, o sea, se encontró que las semillas feminizadas y las regulares, como muestra el gráfico, durante el periodo de floración tan solamente consumen 12 horas de iluminación, no así las automáticas y las ruderalis, que en promedio consumen 21 horas y llegando a alcanzar hasta 24 horas por muchas semanas. Incluso hay algunos cultivadores que son osados y el ciclo completo de toda la planta lo hacen de 24 horas de iluminación por todo lo que dure la planta, prácticamente desde que la germinan hasta que la cosechan. Lila, vamos con en el otro. Eso. Bueno, para analizar los sistemas de riego que vendían las tiendas Grow Shop, para conocer, digamos, la sustentabilidad de la oferta de los sistemas de riego, yo me basé en lo que la FAO propone para categorizar los sistemas de riego. La FAO dice que
la FAO, que es el organismo internacional que se preocupa para la producción de alimentos, y la Organización para la Producción de Alimentos, eh, esta organización determinó que los sistemas de riego se pueden categorizar de acuerdo a su eficiencia, ¿ya? Por ejemplo, un riego eficiente, como el riego por goteo o el riego por microgoteo, tiene una eficiencia cercana o mayor al 90%, eh, lo que hace que utiliza pocos recursos y los distribuye de buena manera. Ya después tenemos el riego por aspersión o por pulverización, que es cuando le aplicamos presión, digamos, de aire a estas botellitas y vamos pulverizando, o hasta incluso estos que son más manuales, digamos, los que son como los que usan las peluqueras eh, o los peluqueros, eh, para, también para pulverizar el agua, también eso se puede considerar como riego por aspersión y tiene una eficiencia cercana al 75%, lo que es medianamente eficiente y muy aceptable. Y también existe el riego tradicional o por inundación, el cual consiste aquí, por ejemplo, en Chile, en llenar una botella, un recipiente, un contenedor con agua, mezclar los fertilizantes y aplicarlo directamente en la superficie de la maceta. Este tipo de riego, según la FAO, tiene una eficiencia cercana al 50%, lo que quiere decir que la mitad del agua se pierde por distintos motivos, por ejemplo, por escurrimiento, que sería la percolación, y después cuando se va cayendo el agua dentro de las carpas indoor, los que tienen indoor, se dan cuenta que escurre por la maceta, bueno, esa agua después se evapora y en muchos casos la planta no la vuelve a utilizar. Entonces se va desperdiciando y se van desperdiciando fertilizantes. Eh, o también, por ejemplo, este tipo de riego hace que la evaporación por la superficie también sea, digamos, esté más propensa a la planta a la evaporación del agua superficial, ya que cuando uno va regando, digamos, con esta botellita, lo hace cada 2 o 3 días, no anda haciendo varias veces en el día, aunque sería lo ideal. Lila, vamos con la siguiente, por favor. Bueno, ya para ir avanzando y para ir ya casi llegando al final, vamos llegando a los resultados. Ya como les dije, como les comentaba, luego de haber aplicado este cuestionario, de haber conocido los sistemas de riego que tenían las tiendas Groucho, de haber conocido los tipos de semilla que vendían, de los tipos de iluminación y categorizarlos, digamos, de acuerdo a su eficiencia, eh, conocí cuál era la cantidad, digamos, de oferta que tenían esto en sus tiendas. En esto me di cuenta que la mayoría de las tiendas Grow Shop vende, por ejemplo, los balastros magnéticos, que son los más ineficientes del mercado. Como les dije antes, son estas ampolletas de sodio o de haluro magnético, los que según, digamos, este rango de eficiencia, digamos, este, esta categoría de eficiencia, perdón, son uno de los más ineficientes porque en realidad están asociados a un mayor consumo energético y a una menor producción si los comparamos, por ejemplo, con los LED o con la inducción magnética. Entonces, cuando le preguntamos a los grow shops, más del 80% de los grow shops vendían este tipo de iluminación y los LED, que eran los más eficientes, tenían poco más del 20%. Entonces ya nos damos cuenta de que las tiendas grow shop en realidad no favorecen, por ejemplo, un sistema de iluminación eficiente. Seguimos, Lila. En cuanto a los tipos de semillas, bueno, los tipos de semillas que mayor se venden eran la automática y la feminizada. El 100% de las tiendas Grow Shop dijo que vendían dijo que vendían semillas automáticas y semillas feminizadas, que digamos que son una de las más conocidas digamos, en el mercado aquí nacional. Pero esto que les voy a comentar ahora, los vendedores de las tiendas, había otra pregunta más que decía que cuál era el espacio que ocupaban, digamos, este tipo de semillas en sus vitrinas. Y más del 70% de los grow shop dijo que las semillas automáticas, o sea, estas que usan más
que necesitan más horas de iluminación, usaban más del 50% del espacio en sus vitrinas. Esto quiere decir que esto muestra que la mayoría de los grow shops venden más semillas automáticas que feminizadas, lo que podría indicar que los cultivadores o los autocultivadores en la región de la Araucanía están utilizando mayormente este tipo de semillas que consumen más horas de iluminación al día, incluso por más semanas. Lila, sigue adelante. Creo que te pasaste el del resultado el del riego. Está antes del... Bueno, los sistemas de riego, bueno, la mayoría de los grow shops dijo que en realidad no vende ningún sistema de riego por goteo. El 20% dijo que tenía algún sistema de riego por goteo. Ya esto incluye, por ejemplo, algunos que son como una puntita que se le pone a la botella y una botella, después la botella se da vuelta a un sistema algo muy básico nomás, que en realidad es como una cuestión que se le pone, que es universal, que se le puede poner a cualquier botella. Entonces no es un sistema complejo en realidad. La mayoría de los sistemas de riego por goteo eran esos los que se vendían. Y el riego por aspersión, que eran estos pulverizadores, estas botellas de 1 o 2 litros, que es el que usaba para regar, pero tras bambalinas, las tiendas grow shop, algunos vendedores dijeron que la mayoría de los cultivadores empiezan a regar con esto, cuando la planta está pequeña, eh, cuando requiere de 50, 100 ml cada 1 o 2 días, la planta, ahí no hay ningún problema en ir aplicando, pulverizando, digamos, eh, por aspersión, digamos, esta cantidad de agua. Pero cuando la planta ya tiene 1 o 2 meses y requiere de 1 o 2, hasta incluso 3 litros de agua, dependiendo de la maceta, ya no se puede seguir regando con estos sistemas de pulverización en donde se va apretando manualmente porque te va a salir un músculo en el brazo, una tendinitis que te encargo. Entonces, si bien al principio pueden ser, digamos, beneficiosos, a largo plazo no son, digamos, no son rentables. Y la mayoría, los vendedores de las tiendas grow shop dicen que los cultivadores al principio usan este riego por aspersión y luego se pasan al riego tradicional o por inundación. Cuando la planta ya está grande, combinan con fertilizante y agua, 3, 4, hasta 5 litros de agua, y lo aplican directamente a la planta sin ningún temor. Avancemos, Lila, por favor. Ahora sí vamos a la discusión ya para ir cerrando. Eh, bueno, en cuanto a la discusión, eh, bueno, en cuanto a la discusión, bueno, puedo mencionar 3 aspectos que lo más importante de este análisis es que hay que ampliar el rango de investigación a otras variables. Yo tomé la iluminación, tomé el sistema de riego, tomé la semilla, pero también sería importante, por ejemplo, conocer cómo, por ejemplo, actúa en la eficiencia los fertilizantes, o por ejemplo, el CO2 aplicado, o también, por ejemplo, el tipo de cultivo, la hidroponía, la fibra de coco. Quizás, si se van agregando otras variables, podríamos conocer una mejor perspectiva, digamos, de la eficiencia, por así decirlo. Eh, bueno, también para este análisis hay que considerar la influencia de las características socioeconómicas que tiene la región de la Araucanía, porque en realidad la región de la Araucanía es una de las más pobres de Chile y alberga, solamente por mencionar, que alberga a 7 de las 10 más pobres de todo el país. O sea, en realidad, aunque los cultivadores de repente quieran usar equipamiento que sea, digamos, eficiente o sostenible, no lo puede hacer porque en realidad este equipamiento, que por ejemplo el de la iluminación o los sistemas de riego, que son más eficientes, también están asociados a un mayor costo de adquisición. Entonces, eh, por ese lado cuesta si no tenemos, digamos, los recursos. Y también considerar que cuando estaba haciendo este estudio, muchos tiendas grow shop no quisieron participar de él porque
lo entendieron como que esto era un estudio de mercado y es válido, porque en realidad, si yo le voy a preguntar a una tienda Grow Shop cuáles son los tipos de iluminación que vende y cuánto es la cantidad que tiene de cada uno, va a pensar que yo me voy a poner con una tienda al lado de ellos y no voy a querer mostrar mis debilidades. Pues entonces, igual puedo intentar, digamos, obstruir la información o mandando información errónea solamente para confundir a la otra persona. Entonces, eso igual hay que tener cuidado. Si alguien, al momento de aplicar este estudio, de replicarlo, hay que tener en cuenta eso, que se puede prestar para eso. Lila, y la última. Eh, bueno, y ahora, y la conclusión, bueno, para terminar, eh, cuatro, cuatro, cuatro tips en realidad. Bueno, plantear la necesidad de un enfoque integral en la discusión del cannabis. Hoy en día la discusión se ha enfocado en lo jurídico y en lo medicinal. Necesitamos un enfoque que aborde la falta de conocimiento, como también la falta de políticas adecuadas. En este caso, la política medioambiental. ¿Ya? Por otra parte, también necesitamos subsidiar la oferta en vez de la demanda. Ya estos temas sí son como de economía y en realidad parecen como en realidad ajenos, o que en realidad muchas veces como que le queremos hacer el quite, pero en realidad son muy importantes porque, mire, si comprendemos, ¿qué quiero decir con esto de subsidiar la oferta en vez de la demanda? Si yo quiero que el cultivo de cannabis sea interior en términos, o sea, el cultivo de cannabis de interior sea eficiente en términos de iluminación, yo no voy a ir a entregarle a cada cultivador un sistema de iluminación. O si soy el Estado, no voy a subsidiar un equipo lumínico para cada cultivador, porque eso puede significar costos eh, tremendos que podrían hacer que no sea factible la idea de que los cultivadores puedan transitar o transicionar, digamos, de esta iluminación ineficiente a una eficiente. Entonces, lo que quiero decir con subsidiar la oferta, quiero decir con capacitar, capacitar, digamos, o incentivar que la industria de iluminación vaya, digamos, creciendo. Por ejemplo, capacitaría a más empresarios que están relacionados con la iluminación a que hagan tipos de iluminación que están relacionados con el cultivo de interior. No que se enfoquen, por ejemplo, tanto en de iluminación de exterior, sino que sean de iluminación de interior para el cultivo de plantas, etcétera. Porque también está la iluminación de exterior, que son estas de las luces de los postes de luz, pero que tal vez no tienen la misma utilidad si uno la usa en el cultivo de interior, germinando plantas, porque recordemos que la iluminación tiene que estar dentro de un espectro de rango de nanómetros, que no quiero ser tan latero, pero en realidad tiene que estar entre el 400 y creo que entre el 600, eh, para que más o menos la planta pueda inducir todo su proceso. Entonces, si no están dentro de este rango, la iluminación directamente no sirve. Y si subsidiamos la oferta, o sea, si creamos más empresas que ofrezcan este tipo de iluminación, lo que va a pasar es que van a haber mayor competencia de iluminación, las empresas van a bajar los precios o va a aumentar la calidad del producto. ¿Y quién va a terminar ganando? Que van a ser los autocultivadores, y a la larga también va a ser más eficiente, digamos, lo que es el cultivo de interior. Entonces, ojo ahí con el subsidio a la oferta y a la demanda. Y también, obviamente, tú, Lila, que estás escuchando desde Argentina, Kenzie, tú de España, de Puerto Rico. Entonces, esta idea de subsidio. También la implementación de programas, además la implementación de programas educativos y la creación de recursos, como por ejemplo una guía de cultivo sustentable o una calculadora de una huella ecológica de cultivo de cannabis de interior. Algo que permita allanar el camino hacia un futuro más responsable y sostenible en esta práctica del cultivo de cannabis de interior. Y eso no más sería. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudio, por el aporte, gran trabajo de investigación. Y nada, dejo abierto la sala, a ver si alguien tiene alguna pregunta para Claudio o para Ken.
Sí. Aquí, Gervasio Rollo, hay una pregunta que dice, ¿ustedes tienen impuesto al consumo urbano de agua? Supongo que se lo pregunta a Claudio. Bueno, aquí en Chile existen tres sistemas de abastecimiento de agua. Uno, por el camión aljibe, que es ese tipo de agua para las zonas rurales, zonas que están muy alejadas. Entonces se le entrega agua cada 2 o 3 veces a la semana. Luego están los sistemas de APR, que son agua potable rural, en donde se pone un estanque, digamos, en una zona alta, se extrae el agua de la napa subterránea y se le entrega, digamos, a las personas, pero esta no es gratis. Toda esta se cobra. Y luego está el sistema de alcantarillado, que es el sistema de agua que tenemos, digamos, en la zona urbana, en la zona, claro, la zona urbana. Y esta también se cobra, tiene un costo, se paga los metros cúbicos de agua, se paga el sistema de drenaje, que el sistema de alcantarillado, eh, y creo que también tiene otros costos más asociados. Pero en realidad, digamos, las únicas personas que podrían no pagar en realidad serían como las que tienen los camiones aljibe, pero a cambio, digamos, de mermar su calidad de vida, porque le entran agua cada 2 o 3 veces a la semana. ¿Quién puede planificarse? ¿Quién puede planificar una vida así? Y menos un cultivo de cannabis. Genial, muchas gracias por tu respuesta, Claudio. Aquí hay otra pregunta que es para Kenzie, que ¿qué opina de la reclasificación por parte de los estados nacionales y la desclasificación en el entendido que modificar la lista de los tratados es muy difícil y la interpretación de lo mismo es bastante restrictiva? Kenzie, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Bueno, ya he respondido en parte ahí en el chat. Em, Está con un bicho ahí. Em, sí, en realidad a nivel internacional, la lista 4 es la lista más chunga, donde el cannabis estaba presente, donde el fentanilo está aún, etcétera. Como os conté, desde que la OMS hizo su revisión científica del cannabis, encontró que no era tan dañino como el fentanilo, que no era difícil, pero al fin lo publicó y esto desencadenó que el cannabis salió de la lista 4. Luego no es un poco complejo, pero no puede salir ahora está en la lista 1. Es un poco complicado, no es en el orden, pasa de 4 a 1, pero bueno, la lista 1 está guay, es donde está el cannabis ahora, o sea, está guay. Estaría mejor si no existiera este tratado, está claro, pero existe y no va a desaparecer mañana ni quizás de nuestra vida no va a desaparecer. Los tratados, como os dije, tardan mucho tiempo. Ahora el cannabis está en la lista 1, está muy bien. La lista 1 obliga a los estados a proveer acceso al cannabis para usos médicos y para la investigación. Entonces es obligatorio tener el cannabis medical legalizado, solo el medical, es una obligación ahora del derecho internacional. Es así, es algo que hasta Rusia, que es un país, el país que más se opuso que se opone al cannabis, a cualquier cambio y a cada país que legaliza en la ONU, es el país más vocal para defender la prohibición y reconocieron después de esto, dijeron, bueno, pues sí, ya vale, ok, el cannabis medical vale, pero el recreativo no. El lúdico no, pero hasta ellos mismos reconocieron que ya, y de hecho en Rusia creo que hay un pequeño cambio que en teoría ya el cannabis medical tendría que ser teóricamente accesible. Luego la práctica no lo es, seguramente, pero quizás sí, en realidad no lo sé. En la práctica no lo sé. Es una obligación el uso médico, la lista 1 por eso está guay. Y para el uso lúdico, y como os decía, antes había en la lista 4 venía esta frase de que si la situación es terrible, se puede prohibir. Ahora ya no está esta frase, ¿no? Esta frase no es válida, entonces ya los países ni siquiera pueden tener esta invitación a prohibir en casos terribles. Ahora, como decía, tienen que valorar los derechos humanos y tienen el derecho total de legalizar. O sea, la lista 1 donde está el cannabis, permite legalizar.
Eh, También está la cocaína en la lista uno, entonces se puede legalizar la cocaína, es legal desde el derecho internacional, lo digo por información, y la hoja de coca y muchas de las drogas se pueden legal. El fentanilo quizás no, pero las drogas de la lista uno sí. A nivel nacional luego es diferente, pero los países tendrían que, la obligación de uso médico tendrían que repercutirla en su ley nacional y o legalizar, pero esto ya es a la libre juicio de cada país y como digo, ya es un, no hay, no hay incentivo para legalizar, es demostrar que el no legalizar viola una serie de derechos que son obligaciones de los gobiernos, es decir, que están obligados a garantizar los derechos. Si la prohibición viola los derechos, entonces los países tendrán que estar obligados a no hacer prohibición, porque eso o sea, es así de sencillo. Y solo hace falta demostrárselo, explicárselo y por eso el estatus actual del cannabis en la lista 1 está a nuestro favor, argumentativamente. Em, y veo unas preguntas aquí. Argentina sí firmó el Tratado de Nagoya, pero hay alguien interactuando en conjunto para aunar el año pasado. Se habló del cannabis en las prácticas de agricultura familiar, campesina e indígena, pero no encontramos más información al respecto. Sí, no encontramos efectivamente. El- es que son, es muy difícil encontrar, yo que trabajo en estos temas, no hay ninguna financiación. Ahí fuimos a Ginebra, por ejemplo, menos mal, estamos, yo estoy en Europa, no me costó mucho. Ahora tendría que ir a Cali, Colombia, que está la Convención de la Diversidad Biológica. Va a haber algo muy importante donde podríamos activar algo del protocolo de Nagoya, el artículo 10, que se aplicaría al cannabis de forma más clara, pero no tengo ni cerca del dinero para ir y es una lástima, pero estoy en contacto con el sector canábico a nivel internacional. No hay ninguna empresa canábica que genere dinero que esté interesada en apoyar el trabajo sobre comunidades campesinas, comunidades indígenas. Las únicas personas que me apoyan en ese trabajo son ONGs de comunidad, de grupos indígenas, de líderes indígenas o de campesinos, de grupos de campesinos que no son de cannabis, que trabajan o sea, otras plantas, en otros temas, pero en el mundo del cannabis, desgraciadamente hay conciencia del tema, pero no hay organización social alrededor de esto. Y por eso quizás mencionar, lo que me olvidé de mencionar, es que la Embajada del Cannabis es una entidad que se ha creado este año, en marzo, se ha proclamado la Embajada del Cannabis como una forma de agrupar sobre todo activistas canábicos que del mundo entero, de todos los continentes, que estamos en contacto, que estamos trabajando juntos ya, que algunos de nosotros, como os dije, hemos logrado empujar a la OMS, empujar a otras partes de la ONU o a algunos gobiernos, a la gente en Sudáfrica, etcétera. Y estamos en conexión, en comunicación para intentar acelerar el cambio e incluso el cambio para la gente pequeña, la gente más no representada en la discusión sobre el cannabis, que son los campesinos y las campesinas muchas veces, porque son mujeres que llevan el cultivo de cannabis en muchísimas partes del mundo donde es un cultivo tradicional y las mujeres tienen un papel clave súper importante que no está para nada reconocido y sería un salto súper importante en igualdad de género. Reconocer esto. Os invito a mirar la Embajada del Cannabis, Cannabis Embassy. La web de momento solo está en inglés. Si hay voluntarios para traducir, está bienvenido. Pero esta Embajada del Cannabis tiene la misión de potencializar todos estos trabajos que se hacen. Y uno de el plan, tenemos un borrador de plan 2025-2030 de lo que queremos hacer y hay una de las líneas de trabajo es la UNESCO, que tiene su sede en París, no está muy lejos de aquí,
y donde hay muchas cosas que hacer en colaboración con vosotros aquí. Los veo muy animados y llenos de interés en investigar, en entender, en valorizar toda esta cultura, que para mí hay un claro vínculo entre las culturas contemporáneas, urbanas, la cultura moderna canábica y las culturas originarias, las culturas más ancestrales, que también muchas veces son modernas, o sea, los pueblos originarios no están fijados en el pasado también, están súper modernos y súper urbanos también a veces, pero yo creo que estos puentes son muy valiosos para la comunidad y nada, lo dejo aquí. Yo quizás tengo una pregunta, Claudio, para ti, porque obviamente la sostenibilidad del cultivo interior, yo siempre pienso em, que hay esa idea de normalización del cannabis, ¿no? De desestigmatización y de normalización en la sociedad de que la planta vuelva a adquirir un estatus normal como era antes, en el pasado, antes de 1925, antes de este siglo de catástrofe. Y cuando miras para normalizar el cannabis, miras otras plantas. ¿Y qué otras plantas, qué otra planta se cultiva en interior? Muy pocas, o en casos excepcionales, o igual en algunos países donde son muy frikis de la tecnología, pero no sé si se cultiva a gran escala y de forma sostenible, económicamente sostenible simplemente. Desde este ámbito, no sé si la sostenibilidad, la mejor sostenibilidad del cultivo interior sería, obviamente, tras la legalización y la normalización del cultivo de cannabis. Entonces, la legalización elimina a la policía y la normalización del cultivo elimina a los ladrones, los criminales. Si hay cannabis en todas partes, ¿quién va a robar? Si lo puedes cultivar o obtener de forma fácil sin tener que llegar a robarlo. En este contexto de transición hasta la regulación, ya pierde mucha de su sostenibilidad el cultivo interior y para mí tendríamos que ir hacia lo menos posible de cultivo interior de cannabis, a menos de que encontremos sistemas nuevos, mecánicos, pero el impacto no dejará de ser dramáticamente superior en comparación con el cultivo exterior. Y esta diferencia, eso quería tener su opinión sobre esto y el largo plazo, digamos. Sí, mira, dos cositas de eso que me estáis diciendo. El otro día, un amigo me decía, oye, pero el otro día me invitaron a ver un cultivo y me dio no sé qué porque me di cuenta que la persona usaba no sé cuánto, como un foco de 600 watts y las plantas estaban tan chiquititas que le dije, pero ¿para qué seguís cultivando? ¿Para qué lo seguís intentando? ¿Por qué no buscáis a gente que cultiva y te abasteces de ellos? Y yo me dije en mí mismo, porque en realidad también estoy haciendo otra investigación de los clubes sociales canábicos aquí en Chile, y yo dije, oye, pero claro, esa posición la podría usar sin ningún problema los clubes sociales canábicos hoy en día en Chile. Y eso también podría apuntar a hacer que los procesos de cultivo sean más eficientes, porque, digamos, los clubes sociales también se preocupan, digamos, de ahorrar costos, de ser más productivos, de tener, digamos, un enfoque también de calidad del producto. Entonces, es más probable que estas organizaciones puedan producir a gran escala disminuyendo los costos de producción, también disminuyendo los recursos que usan, especialmente el agua. Entonces, tal vez eso podría ser como una alternativa o un paso para hacer que tal vez no toda la gente que consuma cultive y transite por esta senda del ensayo y el error, porque el ensayo y el error, si bien las personas aprenden, un proceso que es ineficiente porque igual se gastan muchos recursos, digamos, en el proceso. Entonces sería mejor que tal vez algunas personas, tal vez, lo que me decía mi amigo, lo que me planteaba, tal vez algunas personas derechamente se olviden de autocultivar
y que se abastezcan a través de esta organización. Y lo otro que tú mencionabas era del cultivo de exterior, que posiblemente podría ser lo más eficiente, pero en realidad lo que demuestra hoy en día los estudios científicos que eso no es tan así en realidad. Podríamos suponer en realidad que, o sea, en realidad lo que sí es cierto es que el cultivo de exterior está asociado a una menor huella de carbono. De eso sí, no hay ninguna duda. O sea, el cultivo de exterior no está, la huella de carbono es mínima. Creo que es eh, cerca de 200 kilos aproximadamente. Pero el pero es que algunos estudios han afirmado que el cultivo de exterior, eh, cuando los periodos de, por ejemplo, aquí en Chile, la mayoría de cómo nos abastecemos de agua o de la hidroeléctrica, de que la manera que se abastecen a través de la precipitación. Entonces, ¿qué pasa? Que en el periodo que las plantas, aquí en exterior que nosotros cultivamos, que en el verano, el periodo de cuando las plantas más necesitan agua, es el periodo también de mayor precipitación, entonces, de menor precipitación. Entonces, imagínate que si hay un cultivo y hay ecosistemas, hay un cultivo a gran escala en exterior, y hay ecosistemas que están alrededor de este cultivo y que son frágiles y que dependen de lo poco y nada de agua que tienen. Imagínate que llega una temporada, un cultivo y absorbe todo el agua que hay en exterior en este momento de mayor demanda y de menor precipitación. Esos ecosistemas que son frágiles lamentablemente colapsan, ¿cachai? ¿No? Entonces, y no se vuelven a regenerar posiblemente. Entonces, aparentemente el cultivo, o pareciera que el cultivo exterior podría no ser tan dañino, pero algunos autores proponen que en realidad hay un intermedio entre lo que es el cultivo de interior y lo que es el cultivo de exterior, que vendría siendo algo intermedio, que lo que se llamaría los greenhouse o los de invernadero, en donde estos cultivos aprovechan la mayoría de los beneficios de exterior, como la iluminación, la ventilación, ¿ya? Y lo apoyan en algunos momentos con más iluminación, digamos, tienen sistemas de iluminación, pero que no están todo el día o no están durante todo el ciclo de la planta funcionando, sino que la mayoría de la iluminación se abastece digamos, de forma natural. Y también lo que permitiría esto, que también esto ayuda a controlar también el consumo de agua de las plantas, también ayuda a controlar, por ejemplo, la infiltración de fertilizantes, porque también el uso indiscriminado de fertilizantes podría percolar a las napas subterráneas y podría igual contaminar lo que es el agua y lo que es en realidad el recurso, con no que tan solo regamos las plantas, sino que con el que nos abastecemos para vivir, para tomar. Entonces, hay que tener cuidado en realidad, hay que considerar este enfoque de medio ambiente dentro de la discusión política, porque en realidad no se puede, digamos, no se puede legalizar el cannabis o no se puede en realidad todavía despenalizar, digamos, así como lo está haciendo Estados Unidos de una manera comercial, eh, eh, tan rápida si no consideramos el impacto ambiental del cultivo de cannabis de interior. Como ya les dije, en el año 96, después de la legalización en Humboldt, aumentó el consumo de energía. Entonces, es de esperar que esto también se repita en otros países que también están despenalizando el cultivo de interior y que también tienen problemas de escasez hídrica y que también probablemente usen el cultivo de interior como una opción viable para producir su cannabis durante todo el año. A pesar de que puedan cultivar durante una temporada en el exterior, durante todo el cultivo de interior te permite tener cannabis de una calidad pero altísima durante toda la época del año. Entonces, hay que considerar también esos aspectos. Gracias, Kenzie, por la pregunta. Gracias a ti, Claudio, también. Bueno, dejo abierto por si hay alguna otra pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿hay estudios sobre la fitomediación de suelo con cannabis? Fitorremediación, perdón. Muchas gracias, Alpaca Mujeres. Mira, yo te puedo responder algo de eso. En realidad, no sé si te puedo responder, ¿ah? Pero conozco una persona que justamente está trabajando con la fitorremediación con el cannabis.
para las personas que no saben, la fitorremediación es como la regeneración de suelo, sobre todo, por ejemplo, en lugares como Fukushima, que están asociados con la radiación, o en, ¿cómo que se llama esto? En países del este, en Europa. Eh, Chernobyl, los suelos por la radiación están contaminados y algunos en otras partes, al margen de la radiación, están contaminados con metales pesados. Entonces, es sabido que el cannabis absorbe metales pesados y absorbería radiación. Entonces, permitiría digámoslo, este concepto de fitorremediación. Y como les dije, yo conozco ya personas que están investigando sobre este tema, por lo menos aquí en Chile y en Latinoamérica, sobre el tema de la fitorremediación con cannabis. Así que yo me atrevería a decir que si ellos lo están investigando, yo creo que ya debe existir, aunque sea una cosa poca por ahí. Si quieres, quizás yo me podría comprometer a buscar algo por la revista científica y poder quizás tener o hacer el contacto, preguntarle a la persona, y a través de Lila, porque parece que son de Argentina, Alpaca Mujeres Canábicas, a través de Lila quizás podría hacerte llegar uno u otro artículo de la bibliografía que está trabajando mi amigo sobre la fitorremediación. Genial, muchas gracias, Claudio. ¿Puedo añadir ¿Alguna un otra poco? pregunta en la sala? Sí, puedo añadir algo porque sé un poco de este estudio que se hizo en Chernóbil, en Ucrania. Eh, es la región ahora que está invadida por Rusia, pues justo arriba de esto. Y no mola porque ahí había este instituto del lino y del cáñamo. Es un instituto científico que no sé si se fundó como en los años 20 o algo así. Es una de las instituciones científicas del cannabis más antiguas que sigue, ahora no sé si sigue en existencia, pero que siguió en existencia hasta hace poco. Y están también cerca de Chernóbil, o sea, en la zona general. Y cuando Chernóbil efectivamente hicieron un estudio ahí para intentar remediar la contaminación del suelo, en suelos con cannabis. Lo que pasa es que hicieron un estudio interno, o sea, un estudio de la institución, del instituto, y no lo publicaron. Está en la biblioteca del instituto. Yo una vez fui a Ucrania y quería ir, pero ya está, la zona ya era peligrosa y no soy tan atrevido como para ir en una zona de guerra para consultar informes sobre el cannabis, pero Em, n- la conclusión a la que llegué hablando con gente en Ucrania, Ucraina, no sé cómo se dice en castellano ya, cómo se pronuncia. La conclusión a la que llegué es que no era conclusivo el estudio, porque si no lo hubieran difundido. Es un instituto famoso en el campo, difunden los estudios que hacen y seguramente si no lo difundieron no es por provisión ni nada, porque ellos en su nombre y en su logo está el cannabis. O sea que no es como si tuvieran censura o algo así, sino que seguramente no era conclusivo. Lo que sí, para los metales pesados, hay estudios conclusivos. El cannabis absorbe un montón de mierda en el suelo. Las radiaciones seguramente no, pero las radiaciones no, pero metales pesados y otros contaminantes sí. Luego la cuestión es qué haces con el cannabis una vez tienes tu planta que te ha remediado el suelo, pero que está llena de mierda. Y en realidad esto es la cuestión más difícil que se necesita investigar, investigación y desarrollo para saber cómo luego deshacerse de las plantas, que a veces es peor casi porque tienes contaminantes en las plantas, pueden ser am, más peligroso que cuando están en el suelo para los humanos de alguna forma. Así que pueden no ser, hay otras plantas que hacen buena remediación y que sabemos, entonces es un poco así. Y como dice Claudio, hay investigación, yo creo que es algo que esto hay que investigar y pues, desembocará en algo. Mm, Genial, Kenzie, muchas gracias por la respuesta. Hay otro aporte que hace Diana, que dice que la Universidad de Avellaneda quiere hacer un proyecto de fitomediación en CAMSE, Centro de Residuos Urbanos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano.
No sé en qué estado será o en qué estado estará, eso propone. Eso, y bueno, si es que hay alguna otra pregunta con respecto a esto, con respecto a lo que ha expuesto Kienzi, con respecto a cannabis sostenible o a biopiratería, a prohibición, aquí quedan unos últimos minutitos para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, yo, disculpen, no sé si alguien más tal vez quiere intervenir. Bueno, respecto a lo que estaban hablando recién, solamente tender un puente entre Iris de Alpacamasca y Gustavo Álvarez, que Gustavo, bueno, perdón que te mande al frente, pero él es ingeniero ambiental y trabajó sobre remediación con cáñamo en La Rioja, sobre los efluentes de una fábrica, una curtiembre. Entonces, bueno, él ya tiene un recorrido hecho y tiene experiencia en esto y es de Córdoba, él está en Tras la Sierra, así que por ahí se pueden comunicar. Y después, bueno, se me ocurren un montón de cosas para decir y para contar también, pero para sintetizar y con la ilusión de seguir trabajando en alguna otra reunión, en algún otro plano, es que este, eh, yo desde la provincia de Buenos Aires, donde resido, en Argentina, trabajo en una oficina que es de patrimonio cultural inmaterial y desde ahí estamos trabajando en el registro de la cannabicultura y de la farmacopea popular con cannabis para, digamos, proteger los saberes y las prácticas vinculadas, ¿no? Este, Esto pensando un poco en lo que dice la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para los conocimientos tradicionales colectivos o comunitarios, eh, que recomienda que el patrimonio inmaterial es una de las maneras hoy viables a falta de normativa específica que lo resguarde. Eh, entonces, bueno, lo que hicimos fue empezar a trabajar, investigar desde hace un tiempo con la comunidad acá en Argentina, específicamente en Buenos Aires, para poder describir la cultura lo más minuciosamente posible. Pero bueno, como decíamos hace un ratito y como ya venimos trabajando por ahí con muchos de los que están acá, es que el patrimonio inmaterial tiene su limitación, que no cualquier cosa puede ser patrimonializada como tal, si no cumple con un mínimo de objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Tiene que ser respetuoso con el ambiente, con las comunidades, con la diversidad cultural. Y en ese sentido, un poco lo que se dio el debate, la discusión, una de las apreciaciones que se dio en el, digamos, dictamen es que se reconoce la cultura canábica y sus prácticas, pero en respecto a la sostenibilidad, la observación que se hizo es, bueno, cuidado, entre comillas, con el abuso de los cultivos de indoor y plantear si no hay otra manera o por qué se reproducen tanto los cultivos de indoor y sobre todo eso se vio a partir de las nuevas reglamentaciones donde se permite un marco de legalidad para organizaciones civiles. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, acá desde el año 2023 al 2024 se vio un crecimiento exponencial de organizaciones que trabajan con salas de cultivo, pero que se está dando tal vez el paradigma de que el cannabis, porque acá se está exacerbando mucho el tema del cannabis medicinal, entonces se asocia lo medicinal con el mejor cultivo que sería el indoor, porque uno puede tener el ambiente controlado por, bueno, XX cuestiones que no vamos a detallar acá, pero que presuponemos, versus, por ejemplo, un cultivo agroecológico, que tal vez sería este, una contracara, si se quiere, donde se piensa no solamente en la sostenibilidad ambiental, sino también comunitaria. Hablamos de otros sistemas. Entonces, bueno, como también decía Claudio, es ir pensando también en no uno u otro, sino también en buscar esos intermedios
pero entre todos hasta dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir sobre todo. Y, y bueno, tal vez pensaba, como decía Kenzie hace un momento, esta relación que tiene la comunidad no solo con cannabis, sino con otras plantas, también es importante, es asociar y no aislar, digamos, es relacionar y no aislar. Y otra cuestión, que es la ilusión que se me hacía para trabajar, es que por qué frente por ahí la dificultad que tenemos como comunidad, ¿no? De presentarnos ante organismos públicos y que nos escuchen, es bueno cada vez juntarnos un poquito más entre todos y tratar de formular un protocolo de reparación histórica, de protección, como venías haciendo vos, Kenzie, bueno, a ver, de qué normativas internacionales y cada cual en su país nos podemos agarrar y qué discurso podemos ofrecer a nivel global, y situado también, ¿no? En cada país, pero ya de una perspectiva cultural y con una decisión de presentarse realmente de manera comunitaria, pero global, ante los organismos como UNESCO, como ONU, lo que haga falta. Me parece que, bueno, a mí se me hace la ilusión. Y es una invitación también para, nada, para seguir con este espacio. Era una excusa en realidad para empezar a trabajar esos temas que cada vez pueden ser más grandes y más complejos, pero bueno, me parece que acá hay jugadoras y jugadores que son estrellas y astros en muchos de sus lugares, en muchos de sus territorios, y se pueden hacer cosas buenísimas con el aporte de cada una y cada uno. Eso nomás. Gracias, Rick. Gracias a ti, Lina. Y bueno, dar las gracias a que Lila es nuestra semilla de este ciclo y que en verdad todo nace de ella y es un gran aporte en la organización. Onda, te doy las gracias, Lila, así, y a toda la gente que ha asistido a este encuentro. Veo que no hay otras preguntas, solamente, bueno, feliz día del canadicultor, que muy feliz día en Argentina, que es el día de hoy. Y nada, dejar claro a todos los asistentes, a todas las chicas y a los chicos que han podido conectarse, a que tomen herramientas que se les está compartiendo y que no tengan miedo de accionar y ser agentes de cambio en sus círculos, porque en el fondo, poco a poco, cada uno se hace cargo de lo que nos toca y lo que nos toca es lo más cercano. Entonces, eso, tenemos 2 horas de encuentro de hoy. Fue muy extensa, pero fue muy grata. Y muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Kenzie, por asistir. Y cualquier cosita pueden también escribirnos a las redes sociales de Cannabis PCI o a eleva.chile o a Ops Cannabis y estamos aquí para poder generar esas conexiones que al final nos van a llevar a romper esa poca libertad que tenemos como consumidores de cannabis. Así que eso, doy por cerrada la sesión y muchas gracias por asistir a todos y a todas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Kenzie. Gracias, Claudio. Bueno, Rick, Manuel, Gracias a ustedes. a todas y Nos a todos. vemos. Hasta Adiós. luego, que estén bien. La próxima.